Uno, pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa, La Piga en Flandes, este programa que iniciamos hoy, una nueva temporada en el mes de septiembre, repleta de información, de sucesos que serán abordados a lo largo de la próxima hora. Estamos muy felices de volver a estar con ustedes, con nuestra audiencia, tratando temas de gran interés del mundo militar, del mundo cívico-militar, y esto será, como siempre, una familia de encuentro donde debatimos siempre desde la libertad de opinión, de expresión y desde el patriotismo. Por lo tanto, estamos felices de estar de nuevo en Informa Radio iniciando esta nueva temporada. Ya les adelantamos que los siguientes programas van a ser muy especiales porque vamos a hablar del desembarco de Alucemas, del cual se celebra el primer centenario. Y lo vamos a hablar nosotros porque quien lo tenía que exponer, pues es objeto de censura y no se puede celebrar. No estamos hablando, digamos, que algo que esté vinculado a la memoria democrática, esta sectaria, porque eso es a partir del 18 de julio del 36. Estamos hablando del primer desembarco anfibio exitoso del mundo, que tuvo lugar el 8 de septiembre del año 1925, pero pues para no provocar, entiende el gobierno, o para no, de alguna forma, sí, ha preferido pues no conmemorar un hecho militar decisivo, decisivo en la historia militar universal, el primer desembarco anfibio y también con participación de fuerzas aéreas. Pero bueno, nosotros desde la Pica en Flandes ya les anunciamos que vamos a hacer monográficos, varios monográficos, con las personas más preparadas en este sentido. Y bueno, pues si no tenemos un canal, vamos a decir, oficial para hablar de esta cuestión, que a todos nos debe enorgullecer porque puso final, o bueno, puso final, vamos a ver, digamos, marcó decisivamente el cambio a favor de España de esas guerras, de la pacificación del Rif, y bueno, pues ha sido estudiado en muchísimas academias y desde luego fue una maniobra exitosísima de las Fuerzas Armadas Españolas, en conjunción con las francesas, porque fueron maniobras en teoría conjuntas franco-españolas. Pero bueno, entonces, vamos como siempre a presentar esta magnífica mesa de debate. Hoy tenemos con nosotros a nuestro coronel, don César Colis. Buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi coronel. Encantado de volver otra vez al curso siguiente. Y nosotros de tenerle con usted y con su sabiduría y sobre todo el interés con el que se preparan los temas. Muchas gracias, mi coronel Collins. Y también está con nosotros nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes y bueno, pues dispuesto aquí para la nueva temporada. Desde luego, es que esta temporada disfrutaremos mucho de sus monográficos también de don Fernando, del coronel Collis, de todos los miembros de esta tertulia. El generato no ha podido conectarse por distintos motivos hoy, pero sí que estarán con nosotros, Dios mediante, en los próximos programas. Bueno, como siempre hacemos, voy a hacer un resumen muy sucinto de las efemérides de esta semana, que como siempre nos hace de una forma magistral el coronel don Juan Salafranca. El coronel don Juan Salafranca es el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, que está en la calle San Nicolás número 11 de Madrid, a la cual recomendamos a todos nuestros oyentes que vayan y se tomen un vinito o una cañita en buena compañía legionaria. Y le agradecemos como siempre que se moleste y que nos haga estas magníficas efemérides que resumimos muy sucintamente. Primera efeméride de esta semana, como no podía ser de otra manera, el 8 de septiembre del año 1925 celebramos ahora, digamos esta semana, el centenario del desembarco de Alucemas, bajo el directorio militar de don Miguel Primo de Rivera, el general. ¿eh? Y fue, desde luego, una de las grandes, digamos, éxitos de su gobierno que trajo a España pues paz y prosperidad. Otra cosa es que luego pues la dilapidaran, ¿no? El régimen posterior. Por lo tanto, queridos oyentes, estén muy concentrados en esta cuestión, porque va a ser un mes muy intenso al objeto de conocer lo que es el desembarco de los demás, y más
cuando el gobierno ha prohibido que se hagan cualquier tipo de conmemoración, ¿eh? Entonces eso ya a nosotros nos alienta precisamente a todo lo contrario, ¿eh? No por desobediencia, sino por todo lo contrario, sino por responsabilidad y también por reconocimiento a los héroes que participaron en ese desembarco, muchos de los cuales murieron, porque fue unas batallas verdaderamente feroces. Otra fecha importante, el 6 de septiembre del año 1522, el regreso de la expedición de Juan Sebastián Elcano a España, después de hacer la primera vuelta al mundo, ¿eh? La primera circunvalación la hicieron los españoles, pues, y la finalizaron en esta fecha tan importante, el 6 de septiembre de 1522. Tuvo que pasar prácticamente un siglo para que los ingleses dieran su vuelta. Nosotros la dimos casi 100 años antes, ¿no? Pues por lo tanto, esa conmemoración es muy importante. Luego otra fecha importante, 8 de septiembre del año 1565, la fundación de la ciudad de San Agustín, la ciudad más antigua de Florida, en Estados Unidos, por don Pedro Menéndez de Avilés, para que se quede constancia que la primera presencia europea que hubo en el continente americano y en concreto en Estados Unidos, el actual fue España. Otra fecha importante, el 4 de septiembre del año 1920, la organización de la Legión. Y también tenemos el 8 de septiembre del año 1921 la acción de Casabona, donde, bueno, pues fue una operación decisiva de ayuda de legionarios irregulares que, bueno, consiguieron de alguna forma, tras el socorro a Melilla, digamos, ir liberando una serie de posiciones que estaban cercadas. Bueno, pues dicho lo cual, cedo la palabra muy gustoso a nuestro coronel, don César Collins, que nos va a hacer un resumen de noticias interesantes que han tenido lugar este verano. Muchísimas gracias, mi coronel. Solía ocurrir que en los veranos pues había calma chicha y el nivel informativo bajaba de intensidad. Incluso los periodistas se decía que tenían que inventar las serpientes de verano para que eran noticias pues espectaculares pero falsas para tener algo que contar. No ha sido así, desgraciadamente, este verano. Y les voy a dar un repaso de lo que ha ocurrido, que es importante, muy importante. La guerra de Oriente Próximo, en Gaza. Parece claro a estas alturas que las fuerzas de defensa israelitas no han alcanzado sus objetivos después de 2 años de combate. Sorprendentemente, los guerrilleros de Hamas siguen presentando batalla. No están derrotados ni anulados. Mantienen su capacidad de combate guerrillero y a los rehenes. Tampoco han logrado los hebreos hacer la topografía de los túneles. Los guerrilleros de Hamas, pues parece ser que se mueven con soltura e impunidad por la zona. Bien, es verdad que los israelitas han tenido ataques de diversión que les han impedido centrarse en la zona de Gaza, como fueron los ataques de Irán con misiles, ya se acordarán, y las acciones de Hezbollah en la zona fronteriza del Líbano. Bueno, ahora lo que parece ser es que las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, lo que pretenden hacer es arrasar las ciudades actuales de Gaza. Estados Unidos, el presidente, viene hoy en los periódicos, Trump, quiere incentivar a la población árabe palestina para que migre a otras naciones. No se sabe cuáles son, porque los principales candidatos, que son Jordania y Egipto, pues se niegan rotundamente a recibir a los palestinos. Y no van a ir, vamos, sería un error que fueran a ir, porque son las naciones más estables de esa zona y si les meten los palestinos allí, pues entrarían en inestabilidad y en conflicto. Bueno, y pretenden hacer de Gaza una cosa que a mí me parecía de locos. Incluso hicieron
un vídeo ridículo que, vamos, rebasaba todos los extremos de esperpento. Pretenden hacer en Gaza, una vez vaciada de su población actual, una zona turística de lujo en la costa, parques empresariales en el interior y zonas residenciales caras. Todo ello en principio controlado por Norteamérica, vamos, y que va a contar, quiere contar con la aportación financiera de Arabia Saudita, que también participaría en este negocio. Bueno, todo ello en principio parece ser que estaría controlado por los norteamericanos, menos la defensa exterior de la zona que estaría a cargo de Israel. Mancomunadamente entre Israel y los norteamericanos, y solamente la defensa exterior caería mm, bajo la responsabilidad de Israel. Bueno, a mí esto me parece difícilmente realizable porque indudablemente si traslada la población árabe de Gaza a otros países, pues no sé, eso me parece dificilísimo. Se barajan algunos relativamente lejanos, como Abisinia, Etiopía. Claro, si esto ocurriera, jamás no tendría el apoyo y cobertura de los árabes de Gaza y moriría de inanición, vamos, no podría ocultarse en la población civil. Entonces, jamás no puede sobrevivir en Gaza sin estar escondido y disimulado entre los civiles. Claro, insisto en que esta solución me parece de muy difícil aplicación. Pero bueno, hoy lo comentaban los periódicos y lo comento yo. Luego la guerra de Ucrania. Bueno, parece ser que está tocando al final, pero bueno, un final larguísimo, como esas despedidas que no acaban nunca, ¿no? Parece ser también que Trump va a ceder las zonas ya ocupadas a Rusia y además va a acordar que lo que quede de Ucrania no entrará en la NATO. Bueno, pues es que esto me parece que después de haberles empujado a la lucha y de haberles respaldado a la lucha, pues los están dejando en la estacada, en fin, a los ucranianos. Bueno, otro tema que se ha hecho patente este verano es el mal funcionamiento del gobierno en general. Esto se ha puesto en evidencia por la impotencia ante los incendios de extensiones enormes, como parece ser que han quedado quemadas 300.000 hectáreas, con muertos, heridos, eh, eh, pueblos enteros arrasados, viviendas quemadas, algunas incluso en Tres Cantos, localidad muy próxima a Madrid. Bueno, ante la magnitud y la dispersión de los incendios, es lógico pensar que haya alguna intencionalidad que parece ser que no se está investigando. Sí se han detenido, creo que a 30 o más de 30 personas que parece ser, bueno, se les acusa de haber provocado incendios. También el mal funcionamiento del ferrocarril, una cosa que en España había funcionado bien hasta en la posguerra. O sea que con el país destruido y bueno, pues ahora con este gobierno es tremendo. Ha habido gente abandonada por ahí en medio del campo, en fin, horroroso. Bueno, claro, todo esto en un país en que el turismo es su fuente más saneada de ingresos, un 16% del Producto Interior Bruto. Bueno, pero claro, esto es lógico por la escasa formación y experiencia de los políticos. A la política, desgraciadamente, se dedican los que no valen para otra cosa o los enchufados hijos de papa. Ya tenemos 2 ministros en este gobierno, hijos de ministro. Bueno, en general los ministros, pues, vamos, los ministros no, los políticos en general suelen ser de bajísimo perfil profesional. Se hacen en el propio partido, trepando de mala manera, adulando a los poderosos, no aportan ninguna experiencia profesional de cierta entidad. La insuficiencia de currículum hace que falseen sus datos personales, porque a ellos mismos y al propio partido les da vergüenza
su escasez y poquedad. Bueno, en manos de esa gente están los servicios públicos y así van. Bueno, pero es que aún puede empeorar, porque hasta ahora la selección de los funcionarios del Estado era bastante rigurosa y meritocrática. Por eso ha funcionado la administración. Pero claro, estos funcionarios resulta que no les debían el puesto a los políticos, sino haber ganado sus oposiciones. Generalmente estos funcionarios se saben su función y a veces ponen pegas razonadas. Esto no les gusta nada a los políticos y por eso tratan de cambiar el sistema de admisión de funcionarios y magistrados para poder seleccionarlos a su gusto. Y ya están dando los pasos correspondientes, han empezado este verano. Bueno, naturalmente esto hará que la administración del Estado funcione todavía peor. Bueno, y es que además nos asimila a esos países que eran antiguas colonias, que los funcionarios son todos de la tribu del jefe. Bueno, en los demás países europeos esto no se concibe. Otro tema. El Ayuntamiento de Jumilla ha publicado una disposición por la cual se va a dedicar en lo sucesivo el polideportivo municipal a actividades deportivas, exclusivamente. Bueno, lo cual parece lógico, ¿no? Pues no. Todas las izquierdas y adláteres, como la Conferencia Episcopal Española, han puesto el grito en el cielo. ¿Por qué? Pues porque el recinto se venía utilizando desde hace unos años para que la población musulmana de la ciudad celebrara la fiesta del Cordero, en la cual cada familia degüella a un cordero y deja que se desangre sobre el suelo. Una vez que se ha desangrado totalmente, lo desuellan y lo hacen cuartos. Ignoro si la sangre va a parar al parqué del polideportivo y luego lo limpian o qué hacen con ella y con los desperdicios. Pero no me parece que, joder, que las canchas del polideportivo sean el lugar más apropiado para celebrar esa fiesta. En el Sahara no había problema. Los nativos situaban el cordero a sacrificar sobre un banco de arena o sobre una duna, la arena iba empapando la sangre y luego el viento pues levantaba la misma arena que iba cubriendo la mancha y aquello al cabo de unas horas pues ahí no se sabía que se habían degollado corderos. Pero claro, en el polideportivo no sé qué harán, ¿eh? Bueno, pues resulta que el tema se ha ido complicando y don Santiago Abascal ha criticado duramente a la a la Conferencia Episcopal Española por las declaraciones que hizo, abroncando al ayuntamiento y considerando que no ceder la instalación deportiva para ese fin era ir en contra de la libertad religiosa, que hay que ser retorcido para darle esa interpretación. Y la Conferencia Episcopal Española ha encargado la contestación a don Santiago Abascal al obispo metropolitano de Tarragona, don Joan Planellas, uno de los nombramientos más desafortunados del Papa Francisco, que ya es decir, porque este prelado es un separatista catalán furibundo y agresivo, y para ilustrar esta afirmación mía, les voy a contar el conflicto que tuvo con la pintora doña Dolors Caminal, esposa del actor y comediógrafo Albert Boadella, en el año 2015, cuando Planellas era párroco del pueblo de Jafre, donde tiene una casa y veranea el actor y su familia. El día de la diada, Planellas puso en la torre de la iglesia la bandera esa que le llaman estelada o estrellada, bueno, calcada a la de Cuba que usan los separatistas radicales. Y doña Dolores escribió o habló personalmente con el párroco quejándose, el cual le contestó con muy malos modos. Y no solo eso, no evitó ni criticó los ataques de los paletos radicales de aquella zona al actor y a su familia, pues que se produjeron a raíz de este incidente. Bueno, esto es para que encuadren ustedes al arzobispo. La contestación del tal Planellas a Santiago Abascal ha sido que un xenófobo no puede ser cristiano. Y es que no la ha excomulgado porque no se lleva. Que esto lo diga precisamente Planellas, pues clama al cielo.
un separatista acérrimo, supremacista catalán, a Abascal, que ha sido víctima de la xenofobia y la limpieza étnica que hizo la ETA en Vascongadas a tiros. Es lamentable y profundamente injusto, y así la Iglesia no dudo que mantendrá sus privilegios del Estado, pero los fieles se le seguirán yendo. Yo no sé si ya es demasiado y Puede podríamos... seguir, mi coronel. Magnífica Ah, todo el resumen que está haciendo de las noticias. Adelante, mi coronel. vale, vale. Bueno, la inmigración, el otro tema es que todos los veranos ocurre lo mismo con la inmigración descontrolada y masiva de los africanos. Este año ha afectado principalmente a nuestros archipiélagos, a Baleares y a Canarias, donde el problema es ya angustioso porque el Estado no puede repartir los llegados a los archipiélagos a los, sobre todo a los jovencitos, los niños, pues los gobiernos autonómicos de Euskadi y de Cataluña no quieren absorber su parte. Y las demás administraciones autonómicas, pues claro, tampoco están poniendo pegas, es decir, bueno, es que nosotros somos de otra clase o qué. Con lo cual el gobierno tiene un problema y los canarios otro y gordo porque les está aumentando una población sobrellegada pues conflictiva. El problema de la inmigración tiene solución y está inventada. Se puede copiar de los Estados Unidos. A Europa llegan mayormente africanos. Si son del norte, son musulmanes, oye, tienen una cultura pues opuesta a la europea, no ya distinta, es que es opuesta. Y no son muy asimilables, porque claro, para serlo tienen que abandonar pues, su cultura secular. Los subsaharianos vienen, como decía un profesor mío del bachiller, quantabulan rasan, cuando no teníamos ni idea de la lección. No tienen hábito de trabajo, no tienen ninguna formación y solo saben que aquí les atiende el médico gratis, el Estado los subvenciona con varias ayudas y su afán no es ganarse la vida, sino sacar el mayor beneficio posible del Estado. Bueno, voy a hacer una excepción en todo esto con los marroquíes. Hay muchos marroquíes que son buenos agricultores y en varias zonas de España, pues las cosechas se recogen gracias a su trabajo, como puede ocurrir, por ejemplo, en mi tierra, en La Rioja, y en otras varias zonas de la ribera del Ebro del sureste español. Bueno, mayoritariamente esta africana es una inmigración difícil de integrar y de hacerla productiva y que no constituyan un peso muerto para el resto de los españoles. Bueno, ocurre igual en otras naciones, para el resto de los españoles, de los franceses, de los italianos. Nadie se queja en Europa de la inmigración de los países del este. Tienen formación y hábito de trabajo y una mentalidad afín en lo que cabe. En España nadie se queja de la inmigración hispanoamericana. Se integran inmediatamente porque hablan nuestro idioma, tienen nuestra misma cultura. Muchos vienen muy preparados, convalidan sus estudios y ejercen como médicos, psicólogos, informáticos, etcétera. Bueno, a los de Oriente Próximo se les considera refugiados sin serlo y tampoco son integrables. Hombre, quizá los libaneses cristianos o los tunecinos que están muy europeizados, pues sí lo sean. La inmigración que se debería limitar sensiblemente es la difícil de asimilar. Entonces, una posible solución es lo que hacen los norteamericanos. No les dan la nacionalidad completa, sino una situación intermedia hasta que acrediten que pueden integrarse, hasta que acrediten su integración, lo que en Estados Unidos llaman la Carta Verde, cuyo objetivo es evitar la llegada de personas con baja probabilidad de integración laboral o cultural, para lo cual se dan visados selectivos, hombre, basados en criterios de la formación que tiene el aspirante, su experiencia laboral y capacidad de adaptación. Después de un cierto periodo de tiempo, que puede ser de años de comportamiento decente y normalmente a petición de la empresa en la que trabaja, perdón, pueden nacionalizarse si acreditan un conocimiento del idioma, de la historia de los Estados Unidos, de las obligaciones constitucionales
del ciudadano norteamericano y juran su constitución. Bueno, ahora voy a pasar porque es que voy a pasar el turno No, por no la se tos preocupe, esta no se preocupe, inoportuna. no se preocupe, recupérese la voz, mi coronel, recupérese la voz. Don Fernando, ¿quiere hacer algún comentario al respecto de este magnífico resumen que nos ha hecho el coronel Collins, por favor? Pues sí, añadiendo un poco a todo esto que nos ha comentado magníficamente el coronel y este repaso de la situación, pues la verdad es que Gaza es un conflicto muy complicado, eh, porque estamos hablando de un conflicto que se desarrolla en terreno urbano y normalmente lo que se hace en los conflictos en terreno urbano es sacar a la población civil. De hecho, es lo que hacen en Ucrania. En Ucrania, cuando las líneas del frente se acercan a una ciudad, caso de Konstantinivka o todas estas que ha habido, lo que hace el gobierno ucraniano es evacuar a la población y la ciudad queda como línea de frente. ¿Cuál es el problema en Gaza? Que no hay dónde llevar a la población, porque ninguno de los países cercanos admite ni siquiera que haya campos de refugiados de palestinos. Es decir, ni Egipto, ni Jordania, ni Arabia Saudí, que está allá al lado también, ni ningún otro país árabe. Es que no hay país que los quiera. Hay muchos ahí que salen con banderas palestinas, pero si hiciéramos una campaña de acoge un palestino en su casa, me parece que pocos encontraríamos. Y entonces eso es lo que hace muy complicado para no causar bajas excesivas en la población civil, que hay toda una campaña que realmente estamos volviendo a ver aparecer el antisemitismo acusando a Israel de genocidio, cuando desde luego es una acusación de risa viendo dónde se desarrolla la campaña y el número real de bajas. Claro, combatir además una guerrilla que se mezcla con la población civil, pues está siendo una campaña muy larga para lo que es el ejército de Israel, y ya veremos a ver qué objetivos consigue. Desde luego ha debilitado bastante a Hamas, pero eso es una hidra que puede volver a brotar las cabezas, perdón. Con lo cual va a ser un conflicto complicado. Ucrania, pues como las guerras se terminan o cuando se acaban los objetivos o cuando los que luchan están completamente desgastados y y están en una situación, digamos, de tablas que deciden terminarla, como las partidas de ajedrez. ¿Qué sucede en Ucrania? Bueno, pues que Rusia no ha conseguido todavía los objetivos que se ha propuesto y aunque muy lentamente sigue avanzando. Por tanto, tampoco tiene prisa con lo que tarde. Claro, el horror que se creían es que, bueno, ofreciendo una negociación y que va a haber ventajas, que sí va a acabar, ciertas ventajas que sí va a acabar la guerra, y claro, Rusia quiere completar la ocupación de las provincias del Donbass, especialmente Donetsk, y porque Luhansk ya la tiene y en Gerson cruzar el río le sería muy complicado y Zaporilla pues más o menos ya tiene una línea estable que defender. Quizá es el Donbass donde más está interesado y donde de hecho está concentrando todos sus principales esfuerzos. Y entonces, bueno, pues la guerra, pues eso, va a seguir
como todas las guerras, hasta que se acabe. Y luego, pues lamentablemente, como ha dicho, estamos con unos políticos donde son expertos en echarse los trastos uno a otro a la cabeza, pero ninguno sabe gobernar ni tomar medidas. Y bueno, pues ya te dejo por si quieres decir algo. Muchísimas gracias, don Fernando, por esos comentarios. Por mi parte, y antes de dar paso a la segunda fase de este programa, pues nada más que ratificar los comentarios que se han dicho. Ha habido una cumbre en Alaska que intenta, digamos, poner fin a ese conflicto, pero la Unión Europea parece que no le convence mucho. Pero por otro lado, hemos visto esta semana cómo se ha reunido la Organización de Cooperación de Shanghái con India, con Rusia, con China, cómo todo el mundo gira hacia parte de Asia, cómo hay acuerdos económicos importantísimos y desde luego ojalá que, digamos, en este otoño pues se cierren esos conflictos que llevan ya durando muchísimo. Así que era mi comentario y nada más, queridos oyentes, como ven, muy bien esta primera parte, hacer un resumen de lo que han sido este mes en lo que no hemos estado con ustedes y les animamos a que sigan con nosotros porque esta segunda parte también va a dar mucho que hablar porque vamos a hablar de los incendios, un tema que sin duda ha preocupado y preocupa mucho a los españoles. Sigan con nosotros.